Hola, ¿cómo estás? Dios nos pide en su palabra que le rindamos un culto racional, es decir, que tengamos una fe racional, con entendimiento, sabiendo perfectamente qué es lo que oramos, lo que alabamos, lo que adoramos, y sobre todo, entendiendo cuál es el mensaje que Dios nos da para nuestra vida. Y también prepararnos para responder las dudas. No solo las dudas, interrogantes, cuestionamientos sobre la existencia de Dios que seguramente nos plantearán algunas personas a las que le prediquemos o ministremos palabra de Dios. Estuve leyendo un trabajo que hizo un pastor colombiano llamado Nicolás Osorio sobre un libro muy interesante de un tal C.S. Lewis. Es un pensador y escritor cristiano irlandés del principio del siglo XX. El libro se llama El problema del dolor y trata sobre por qué Dios no elimina el sufrimiento. Y el análisis que hace este pastor es sobre el capítulo 2 llamado La omnipotencia divina. Comienza el análisis el pastor Osorio con el siguiente párrafo del libro. Si Dios fuera bueno, desearía que sus criaturas fueran perfectamente felices. Y si Dios fuera todopoderoso, sería capaz de hacer lo que desea. Pero las criaturas no son felices, por lo tanto, Dios debe no ser bueno ni poderoso. Ese es el planteamiento del problema del dolor, que de alguna forma se relaciona con cualquier argumento de una persona que cuestione la existencia de Dios, o por lo menos del Dios de la Biblia, por causa de la existencia del dolor y el sufrimiento. Este silogismo pone en duda la omnipotencia de Dios y también pone en duda su bondad. Déjame aclararte que un silogismo es un razonamiento filosófico que está formado por dos premisas y una conclusión, que es el resultado lógico que se deduce de las dos premisas. En este caso, las dos premisas o argumentos serían que si Dios fuera todopoderoso, sería capaz de hacer lo que desea, porque si Él deseara que sus criaturas fueran felices, lo serían. Y la otra premisa o argumento sería, pero las criaturas no son felices. Y el resultado, digamos, la conclusión, sería, por lo tanto, Dios debe no ser bueno ni poderoso. Esta es, digamos, la síntesis de lo que está expresando este silogismo. En este capítulo, Lewis se dispone a argumentar que el sufrimiento no afecta para nada la omnipotencia de Dios. El hecho de que exista el sufrimiento no significa que Dios sea débil, que no sea poderoso o que no sea omnipotente. ¿Cuál es entonces el argumento? Dice el pastor que está haciendo esta síntesis. Lo explicaré con detalles más adelante, pero aquí está el hilo de pensamiento de una forma resumida. Es necesario entender la diferencia entre la imposibilidad extrínseca y la imposibilidad intrínseca. Son dos palabritas difíciles. Después vamos a ver lo que es cada una de estas cosas. Eso primero. Luego viene la demostración de una tesis que dice: ni siquiera la omnipotencia podría crear una sociedad de almas libres sin crear al mismo tiempo una naturaleza relativamente independiente e inexorable. Y finalmente viene la conclusión del por qué la existencia del sufrimiento. Veamos entonces qué es una imposibilidad extrínseca e intrínseca. La imposibilidad extrínseca es toda imposibilidad que va acompañada de un a menos que, y Lewis presenta algunos ejemplos. Dice:
Es imposible para mí ver la calle a menos que suba al último piso, donde estaré suficientemente alto como para ver sobre el edificio contiguo. Ahora, si tuviera una pierna rota, entonces diría, pero es imposible para mí subir al último piso, lo cual significa que es imposible a menos que algunos amigos me suban. De esa manera, la imposibilidad extrínseca es una imposibilidad que tiene solución. Pero cuando pensamos en la imposibilidad intrínseca, estamos hablando de algo que es absolutamente imposible. Es imposible en sí mismo y es básicamente una contradicción. Es decir, A no puede ser A y menos A al mismo tiempo. Y en el mismo sentido, esa es la ley de la no contradicción. Por lo tanto, una contradicción es una imposibilidad intrínseca y absoluta. Déjame en este punto que te diga un concepto que yo tengo sobre extrínseco e intrínseco. Las monedas, por ejemplo, están hechas de metal, un metal X. El valor intrínseco de la moneda viene a ser el costo de ese metal con la que está hecha. Pero además de eso, tiene otro valor, que es el valor monetario. Hace muchos años, por ejemplo, se dio el caso de que desaparecían las monedas, y era porque estaban hechas, no me acuerdo si era cobre o bronce, puro o casi puro, y en ese caso el valor intrínseco, o sea, el costo del material con que estaba hecha la moneda, era superior al valor monetario. Por lo tanto, la gente lo vendía por peso como si fuera metal. Y en el caso, por ejemplo, de los clips, ¿viste esos clips que se usan para unir papeles? Bueno, eso es lo mismo. Eso está hecho de un material muy barato, el valor intrínseco prácticamente es insignificante. Sin embargo, el valor con respecto a la utilidad es mucho mayor, en este caso, que sería el valor extrínseco, es superior, ampliamente superior al valor intrínseco del producto. Lewis avanza en su razonamiento para decir que la imposibilidad intrínseca es imposible bajo todas las condiciones, en todos los mundos y para todos los agentes. Y aquí todos los agentes incluyen a Dios mismo. En este punto es que el razonamiento de Lewis se vuelve muy interesante. Su omnipotencia significa el poder para hacer todo lo que es intrínsecamente posible. Posible. No lo intrínsecamente imposible. Podemos atribuirles a Dios milagros, pero no actos sin sentido. Esto no es limitar su poder. Si alguien dice, Dios puede dar a la criatura voluntad libre y al mismo tiempo quitarle la libertad de la voluntad, tal persona ha logrado no decir nada acerca de Dios. Combinaciones de palabras sin sentido no adquieren significado repentino solo porque agreguemos la fórmula Dios puede. En otras palabras, Dios puede hacer lo imposible. Esa es su omnipotencia. Esos son los milagros. Pero se refiere a toda imposibilidad extrínseca, no a imposibilidades que en realidad son contradicciones absurdas. El razonamiento de Lewis es tal vez la respuesta más contundente a la pregunta: ¿puede Dios crear una piedra tan grande que Él mismo no pueda mover? Respuesta: absurdo. Luego, partiendo del entendimiento sobre las imposibilidades, Lewis propone la siguiente tesis: ni siquiera la omnipotencia podría crear una sociedad de almas libres
sin crear al mismo tiempo una naturaleza relativamente independiente e inexorable. Lo que Lewis hace es básicamente explicar qué se requiere para que haya seres con voluntad libre. Si no se cumplen ciertas condiciones, sería imposible intrínsecamente que hubiera voluntad libre. La primera condición es que cada ser sea independiente, es decir, que cada ser tenga conciencia de sí mismo, de manera que un ser sea diferente a otro. Si una persona no puede ser consciente de su propia identidad, no puede ser libre, porque no puede pensar de forma independiente. Eso nos lleva a la segunda condición. Libertad significa poder escoger. Y escoger implica la existencia de cosas entre las que se puedan escoger. Es decir, se requiere un hábitat, un ambiente de cosas que se puedan escoger. La tercera condición es que ese hábitat debe ser un campo neutral que ninguna criatura controle a su antojo. De lo contrario, los que viven en ese hábitat no pueden ser libres. Nadie podría actuar libremente. Por eso se requieren leyes naturales, leyes que no cambien, inexorables, que permanezcan iguales siempre. De manera que para crear una sociedad de almas libres, se requiere una naturaleza que sea relativamente independiente e inexorable. Sin lo segundo, es imposible que lo primero pueda existir, y es una imposibilidad intrínseca. Eso nos lleva a la conclusión que Lewis expresa de esta manera. Si la materia tiene una naturaleza fija y obedece leyes constantes, entonces no todos los estados de la materia van a ser igualmente agradables a los deseos de un alma o persona, tampoco igualmente beneficiosa. A ver, ¿cómo es esto? Si el fuego conforta a un cuerpo a cierta distancia, va a destruirlo cuando la distancia es reducida. Por consiguiente, en un mundo perfecto, son necesarias esas señales de peligro que las fibras de dolor de nuestros nervios fueron diseñadas para transmitir. La existencia de un mundo gobernado por leyes para garantizar la libertad de las criaturas hace del dolor algo necesario. La naturaleza permanente de la madera que nos permite usarla para construir, también nos permite usarla para golpear a nuestro vecino en la cabeza. Entonces, alguien podría preguntar, ¿pero por qué Dios no evita esas cosas del sufrimiento? Lewis responde de esta manera. Tal vez podemos concebir un mundo en el que Dios corrige los resultados del abuso de la voluntad libre ejercida por sus criaturas en cada momento, de manera que la madera se volviera suave como el pasto cuando es usada como un arma, y el aire rehusara obedecerme si tratara de producir ondas sonoras que contienen mentiras o insultos. Pero un mundo así sería uno en el que las acciones incorrectas serían imposibles y en el que, por lo tanto, la libertad de la voluntad sería nada. Y si llevamos esa idea hasta su conclusión lógica, los malos pensamientos serían imposibles. El cerebro que usamos para pensar se rehusaría a trabajar cuando tratáramos de tener esa clase de pensamientos. Trata de excluir la posibilidad de sufrimiento que el orden natural y la existencia de la libertad de la voluntad involucran y encontrarás que has excluido la vida misma. De esta manera, un hilo de pensamiento para mí es más impactante que un párrafo. Como dije antes, no pretendo que este sea el mejor análisis del capítulo 2 del libro El problema del dolor, pero tal vez estas meditaciones puedan tener el efecto en ti de querer leer el libro, lo cual sería una gran ganancia. O de pronto, por la gracia de Dios,
las meditaciones de Lewis en este reducido análisis lleguen a producir asombro y claridad en tu mente y corazón para la gloria de Dios. Amén hasta aquí. La verdad, hermanos y hermanas, que a mí me ha producido una gran claridad en mi mente y en mi corazón y fue de una gran bendición, y espero que para vos también lo sea.